Iniciar esto. Claro que sí. Y creo que es bueno recordar, para ponernos en contexto, que cuando hablamos de transporte de carga, principalmente nos estamos refiriendo a tres procesos principales. El primero de ellos es la carga en sí, que va desde la recepción de un pedido, una solicitud de servicio, hasta el momento en que el vehículo está listo para salir a ruta. Este alcance incluye la asignación de la carga, el posicionarse para la misma, contabilizar, ¿no? Inventariar los productos, estibarlos, acomodarlos, hasta la generación de los documentos listos para salir a ruta, ¿no? Luego de este proceso viene el tránsito. Una vez que empieza el movimiento, sale de las instalaciones donde se realizó la carga y circula por las vías compartidas con otros usuarios, dentro de las cuales pueden ocurrir una serie de incidencias, pero sobre todo dos variables que hay que tener muy en control: la cantidad de kilómetros recorridos y el tiempo de tránsito que esto toma. Una vez llegado a destino e ingresando al punto de descarga, termina el proceso del tránsito, procediendo a iniciar la descarga, reconocimientos, aperturas de precintos, detección de daños u otros que puedan ocurrir. Estos tres procesos se desarrollan de manera cíclica en el transporte, ¿no? Eh, y siempre se dan en un entorno característico. Este puede ser un entorno de transporte a larga distancia, ¿no? Puede ser un entorno de distribución urbana, o puede ser fuera de carretera, dentro de una planta industrial, minera u otros. El entorno va a particularizar las características de cada uno de estos procesos, pero los tres son necesarios para poder ejecutar el servicio de transporte. Entendemos que en ese sentido, cualquier modalidad de transporte siempre termina siendo, encajando en este círculo. Es correcto. De manera básica, es lo primero que tenemos que identificar, porque es sobre esto, sobre esta conceptualización, este entendimiento del servicio de transporte, que podemos construir controles. Y específicamente nos estamos refiriendo a tener un sistema y un proceso del control. Vamos a diferenciar estos dos aspectos, ¿no? En esta primera parte no estamos hablando de un software. No. Estamos hablando de un sistema en el cual debería trabajar tu servicio, tu modelo, tu negocio. Correcto. Es así. Cuando hablamos de un sistema y proceso de control para lograr eficiencia y eficacia en la empresa, nos referimos a sistema en el término amplio de su concepción, es decir, un conjunto de elementos distintos que trabajan de manera coordinada para poder lograr un objetivo, ¿no? Como usted lo menciona en interno, es la parte de como un proceso de producción, ¿no? Que si se podía entender así, de una materia prima a que se haga como resultado un producto, ¿no? Tiene que pasar por todo un sistema. Es correcto. Esas etapas, que son las partes del proceso, tienen que tener o tienen que estar soportadas sobre un sistema, una forma, un método de control, que es lo natural. Toda actividad que el ser humano realiza, desde los temas más domésticos, ¿no? Digamos, desde cocinar hasta una línea de producción industrial, tiene formas y métodos de control que aseguren el resultado, ¿no? Un sistema que se basa en elementos, herramientas que utiliza para poder determinar ciertas características, y un proceso que va a determinar las etapas dónde y cuándo se hacen estas inspecciones. Y eso es lo que vamos a buscar diferenciar. Primero, definiendo qué es un sistema de control. Creo que la forma más operativa de poder definirlo es que nos referimos a acciones de medición y corrección, dos puntos claves, que se realizan sobre el desempeño de un proceso, como los que hemos visto hace un momento.
en busca de alcanzar el objetivo previsto. En esta definición, que va a ser muy entendible para todos los que nos dedicamos a este tema del transporte, sobre esto vamos a desarrollar el conversatorio del día de hoy, ¿no? Acá tenemos algunas palabras resaltadas, que es medición y corrección. Son dos acciones muy claras, parte del sistema de control. ¿Qué medir y cómo corregir cuando la medición no está conforme a lo previsto, ¿no? Para que dentro de un determinado proceso, carga, tránsito o descarga, podamos identificar cualquier desviación, demora, posible daño o riesgo, y nos lleve a poder influir en que el objetivo, el resultado se logre. Ese es el concepto. Podríamos entender que necesitamos una medición para generar una corrección, ¿no? De ahí viene el dicho que dice lo que puedes medir, puedes corregir en el tiempo, ¿no? Y es importante. Entendiendo que el transportista muchas veces vive del día a día y el día a día te consume y nos olvidamos de empezar a medir. Un caso simple, ¿no? Te ponen una papeleta hoy día y dices, ya, o, sea, o te ponen cualquier multa, dices, ya, ¿sabes qué? Págalo, son 100 soles, no pasa nada. Estamos hablando de una empresa que factura 5 millones al mes, pero así son. 50 soles, ponte 10 soles en algo, 100 soles en otro, 200 soles en otro, y así, sin darte cuenta, termina siendo, como no lo puedes medir, o como no lo ves, estos gastos invisibles, que generan mucho en el transporte, ¿no? Entonces, queda como una suerte de que, bueno, tengo utilidad, pero ¿qué tantos gastos ocultos has tenido? Es correcto. Esos gastos que no los vemos a la luz se comienzan a hacer costumbre y lo peor, ¿qué significa que se hagan costumbre? Que las personas comienzan a tomar conciencia que la organización no controla. Y, y sabio es el dicho también que dice, en arca abierta el justo peca. Entonces, y ese es uno de nuestros más grandes dolores de cabeza en la organización. Pongámonos en un contexto de repente sencillo, general, para poder ir entendiendo lo que vamos a conversar el día de hoy. Eh, que sea una empresa de transporte de carga pesada, carga consolidada, que está teniendo una determinada ruta, ¿no? de largo tramo y que ha detectado por queja del cliente, que muchos de sus productos están terminando entregándose dañados, llegan dañados y generan una logística inversa, generan una disputa por descuentos y todo un sobrecontrol que carga más todavía de trabajo a la organización. Dentro de ese ejemplo, ¿no?, general, vamos a ver qué sería necesario para poder instaurar controles en esta empresa, ¿no?, de carga consolidada. Es decir, necesitamos diseñar y mantener un sistema de control, ¿no? Primero, existen dos prerequisitos sumamente importantes para poder atender a este requerimiento. Diseñar un sistema de control que sirva para buscar minimizar esa cantidad de errores, daños, esfuerzos, costos, que como bien dijiste, suman de a pocos, generando un problema, costos ocultos, ¿no? Y el primero es algo de lo que carecemos bastante en las organizaciones de transporte, la planeación a todo nivel, para poder llegar a la parte operativa. Para que podamos llegar a una planeación operativa, pues tenemos que tener objetivos estratégicos, tenemos que tener planes comerciales, planes financieros que aterricen en una planeación operativa real. ¿A qué me refiero real? Una operación operativa sin un plan financiero podría buscar disponer de recursos con los cuales no se cuenta, o prepararse para una capacidad inferior a lo que la parte comercial tiene pensado vender, por ejemplo. Entonces, es necesario que la planeación en la organización sea integral. El segundo prerequisito
que necesitamos para poder diseñar y mantener un sistema de control es que exista una estructura organizacional clara. Y seguramente muchos colegas transportistas dirán, pero en mi organización tenemos personas y cada uno tiene sus funciones. Eh, yo le llamo espacios en blanco o agujeros negros, como le quieran poner, aquellos puntos que queman en la organización, que son sensibles, que son de alta responsabilidad sobre equipos, sus cuidados, inventarios, y que nadie quiere coger. Es decir, queda entre tú y yo, el problema ocurre acá, y en el momento que ocurre el problema, yo digo, pero mi responsabilidad es hasta acá. Y la otra persona dice, no, pero yo veo de aquí para allá. Esto quedó en el aire. No termina siendo esa actividad donde ocurrió el problema, nadie lo quiere coger. No es responsabilidad de nadie. No es responsabilidad de nadie. Antes, en la primera etapa, en el tema de la planificación, hablaba de la parte operativa con la parte comercial, ¿no? Es importante en una organización de transporte que siempre anden unidos los dos. Con el tema que dijo usted, puede haber disponibilidad operativa, pero no hay ventas, la parte comercial, ¿no? O al revés también. Claro. Puede haber mucha venta, pero la parte operativa no responde como es necesario. Es por eso, eso termina siendo un problema serio usted lo dirá, que ha trabajado en empresas bastante grandes en el Perú. ¿Qué tanto sucede? Y lo que ha visto ahora en su rol de asesor que ayuda a muchas empresas, esto pasa mucho, es una debilidad muy interesante. Aquí, antes de entrar un poquito, ¿cómo cree que debería de funcionar esto? Me imagino que no solamente sentarlos a los dos y que hablen, ¿no? Sino Claro. de crear toda una planificación de... Y ocurre mucho cuando esto se desintegra. Es decir, si hablamos de una misma empresa que tiene un área de ventas, un área comercial y un área operativa, el área operativa tiene una capacidad y ventas va a poder vender en función a la capacidad que tiene para ventas, cantidad de vehículos, tonelajes, etcétera. Pero si disasociamos estos y tenemos un operador, un generador de carga que hace la venta, un productor que hace la venta y contrata transporte y lo hace responsable de su demanda, que es algo que hoy existe en el mercado por contrato. Quiere decir que si hoy el generador de carga vende el doble por alguna razón, ¿no? Algo ocurrió en el mercado y vende el doble, la responsabilidad se la traslada al transportista de a ver dónde consigue carros porque tiene que cubrir esa demanda por contrato y con penalidades que llegan inclusive hasta cartas fianza. Pero el transporte tiene una capacidad. No porque haya el doble de ventas, la flota se duplica o hacemos el tránsito en menos tiempo o podemos enganchar una carreta o llevar carga en el techo. Entonces hay restricciones del mercado que determinan la capacidad. El análisis de la capacidad en el plan operativo viene de la mano con el plan comercial. Y para que la operación trabaje, tenga aire suficiente para toda la carrera, digámoslo así, trabaja con el área financiera y su planeación para que no falte recursos. Muy bien, perfecto. Clarísimo ahí. Ese es el sentido de esto. Es por eso que para la planeación operativa, primer prerequisito para poder establecer un sistema de control, tenemos que considerar que existen tres elementos claves a enfocarnos. El primero es el producto, entendiendo producto como bien o servicio resultado de procesos o de distintas etapas. Quiere decir que producto puede ser este vaso o esta mesa porque es un resultado de varias etapas que llevaron a su consecución. Pero también, así como este bien es un producto, un servicio también. Hemos visto que dependemos de carga, tránsito y descarga, etapas de un proceso que dan como resultado un servicio que agrega valor y por el cual se cobra.
Entonces, ese producto tiene que responder a determinadas características. Para que esas características se cumplan, el proceso tiene que cubrir una serie de actividades que nos lleven a que el producto salga con esas características. Si no sale con esas características, pues no lo compran, ¿no? Digamos, tenemos un horario que cumplir, llegamos fuera del horario, pues es muy probable que o no nos paguen el flete completo o tengamos problemas para la cobranza. El llegar a una hora es una característica del servicio. Ese servicio, para llegar a esa hora, necesita un proceso que determine ciertas actividades, desde tener listo el vehículo, pasarle una inspección técnica, salir hasta una determinada hora como máximo, tomar ciertas previsiones en ruta que aseguren que lleguemos a la hora pactada, que el producto cumpla con sus características. Para que ese proceso funcione, tienen que haber personas en la organización que sepan cómo ejecutar cada una de esas actividades. No solo es el tiempo de la persona, sino que esté preparada con el criterio suficiente para tomar decisiones, esas correcciones que hablábamos de antes, durante el proceso y evitar darnos cuenta, como decía en el caso inicial, no por nosotros, sino por el cliente que algo va mal. Esto, Genaro, se complementa con dos elementos externos a la empresa y son cliente y proveedor, porque el cliente, por más que pertenezca a un mismo segmento de mercado, puede ser que comercialice un determinado producto, igual que otros son competencia, pero ambos, aún siendo competencias del mismo producto y van al mismo mercado, tienen requisitos distintos para su operación. Esos requisitos tienen que ser identificados y puestos como características del servicio que resulta de los procesos, ¿no? Este producto que hablamos. Para que esas características den resultado, ahí ya está el control interno. Tenemos que diseñar procesos que busquen cubrir esas características, esos requisitos. Y tener personas con el perfil adecuado para que pueda gestionar esos procesos, que sepan cómo hacerlo, ¿no? Pero estas personas sin recursos, por ejemplo, proveedores, ¿no? Es de una empresa que gestione muy bien a su personal, que tenga un buen sistema de medición de desempeño, pero que para darle servicio al cliente, cuando le falta capacidad de flota, subcontrate proveedores. Ya. Y resulta que no les paga en el tiempo acordado. Cada vez que las personas necesiten cubrir por un incremento de demanda con terceros, les va a ser cada vez más complicado conseguir. Entonces, la línea va gestión hacia adentro de la compañía, persona, procesos, producto, y hacia afuera de la compañía, clientes, proveedores.